Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que ha causado bastante revuelo en el mundo del espectáculo, algo que de verdad nos ha tomado por sorpresa y que estamos seguros que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Como ya vieron por el título, vamos a hablar de un gesto que ha encendido las redes sociales y los titulares de las revistas del corazón. Demet Özdemir, la talentosa actriz, ha enviado flores a la madre operada de Can Yaman. Sí, han oído bien, esto ha sido una bomba de noticias y hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea este acontecimiento. Y antes de que nos sumerjamos en esta interesante historia, si aún no lo han hecho, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Un clic en ese botón rojo y en la campanita les asegurará no perderse nada. Así que ya saben, suscríbanse y activen las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de que Demet Özdemir ha enviado flores a la madre de Can Yaman ha sido recibida con asombro y mucha especulación. Para quienes no lo sepan, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento, conocido a nivel internacional por su carisma y su talento. Y Demet Özdemir, bueno, es una estrella por derecho propio. Ambos actores compartieron roles protagónicos en la exitosa serie Erkenci, y desde entonces, su química en pantalla y su relación fuera de ella han sido objeto de constante interés mediático. Es bien sabido que la relación entre Demet y Can, aunque pública y muy comentada en su momento, tuvo sus altibajos. Hubo un tiempo en que se les consideraba una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco, y las expectativas de sus fans eran altísimas. Sin embargo, su relación terminó, y como suele suceder en estos casos, las razones exactas nunca se revelaron por completo, dando pie a un sinfín de rumores y teorías. A pesar de la ruptura, ambos han seguido caminos separados en sus carreras, y aunque a veces sus vidas se cruzan en eventos públicos o por coincidencias, no se les había visto mantener una cercanía especial. Por eso, la noticia de este gesto de Demet hacia la madre de Can ha sido tan impactante. La madre de Can Yaman, Geul Nihal Yaman, ha pasado recientemente por una operación, y al enterarse de esto, Demet no dudó en mostrar su apoyo enviándole un ramo de flores. Según se ha informado, las flores iban acompañadas de un mensaje deseándole una pronta recuperación. Este acto a priori podría parecer algo normal, un gesto de cortesía y humanidad. Sin embargo, dada la historia que une a Demet y Can, y el hecho de que la madre de Can sea una figura importante en su vida, este detalle ha sido interpretado de muchas maneras. ¿Qué significa este envío de flores? Las especulaciones no se han hecho esperar. Por un lado, están aquellos que ven en este acto una simple muestra de madurez y respeto. Demet, como persona sensible y empática, se ha enterado de que la madre de alguien con quien compartió una etapa importante de su vida está pasando por un momento delicado de salud, y ha decidido hacer un gesto amable. Esto demostraría que a pesar de las rupturas y las distancias, Demet es una persona que guarda buenos recuerdos y mantiene un trato cordial con las personas importantes en la vida de sus exparejas. Es un signo de que ha superado cualquier resentimiento y que valora las relaciones humanas por encima de las complicaciones sentimentales. Por otro lado, no faltan los que ven en esto una posible reapertura de la comunicación, o incluso, y esto es más especulativo, una señal de que los sentimientos no se han extinguido del todo. Los fans de la pareja Candem siempre han soñado con una reconciliación, y cualquier indicio, por mínimo que sea, es suficiente para reavivar esa esperanza. Quizás Demet ha querido demostrarle a Can que a pesar de todo, sigue preocupándose por su familia, y que este gesto podría ser una forma de tender un puente. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron una relación muy pública durante su tiempo juntos. Sus vidas estaban bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores. Cuando terminaron, también fue un tema de gran interés. La forma en que manejan su relación actual, o la falta de ella, sigue siendo un tema recurrente. Este envío de flores, por tanto, se convierte en un capítulo más en la saga mediática que rodea a estos dos actores. Podríamos considerar este acto desde varias perspectivas. Si miramos el lado más optimista, es un ejemplo de cómo las personas pueden evolucionar y mantener relaciones sanas incluso después de que una relación romántica haya terminado. Es un recordatorio de que todos somos humanos, y que en momentos de dificultad, la empatía y el apoyo son fundamentales. Demet, al enviar flores, está enviando un
Mensaje de estoy pensando en ti, y te deseo lo mejor, a la madre de Khan. Este es un gesto que habla muy bien de su carácter. Además, este acto puede ser visto como una manera de demostrar que las mujeres en la industria del entretenimiento, a menudo criticadas por rivalidades y enemistades, también pueden mostrar solidaridad y apoyo mutuo. Demet y la madre de Khan no tienen por qué ser amigas íntimas, pero un gesto de cortesía en un momento de necesidad es algo que todos podemos apreciar. Sin embargo, no podemos ignorar el factor de la prensa y los fans. En la era de las redes sociales y los tabloides, cada pequeño detalle se amplifica. La noticia se ha extendido rápidamente, generando un debate online sobre las intenciones de Demet. Algunos usuarios han elogiado su nobleza, mientras que otros han lanzado teorías conspirativas sobre un posible regreso de la pareja. Es fascinante observar cómo un simple ramo de flores puede desencadenar tantas reacciones y discusiones. ¿Qué pensará Khan Yaman de este gesto? Aunque no se ha pronunciado oficialmente al respecto, es muy probable que haya recibido la noticia y que haya agradecido a Demet por su consideración. Es posible que él mismo se haya sentido conmovido por este detalle, especialmente en un momento en que su madre está pasando por un trance de salud. Las relaciones familiares son muy importantes para Khan, y es comprensible que cualquier muestra de apoyo hacia su madre sea bien recibida. También es interesante pensar en el impacto que esto podría tener en las futuras interacciones entre Demet y Khan. ¿Podría este gesto abrir una puerta a una comunicación más fluida entre ellos? Quizás para temas relacionados con proyectos futuros o simplemente para mantenerse en contacto. Es difícil predecirlo, pero lo que sí es seguro es que este acto ha puesto de relieve que, a pesar de sus vidas separadas, todavía existe un hilo conductor entre ellos, un respeto mutuo que quizás ha permanecido latente. En definitiva, la noticia de que Demet Özdemir envía flores a la madre operada de Khan Yaman es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y del brillo de la fama, hay personas con sentimientos y que saben ser solidarias. Es un gesto que, más allá de los rumores y las especulaciones, transmite un mensaje de humanidad y empatía. Demuestra que la gratitud, el respeto y el cariño pueden trascender las relaciones amorosas pasadas, especialmente cuando se trata de la familia de alguien a quien alguna vez se apreció. En resumen, hemos visto cómo un simple gesto de Demet Özdemir ha revolucionado las redes sociales. Hemos analizado las diferentes interpretaciones que este acto ha generado, desde la simple muestra de madurez y respeto hasta las esperanzas de una reconciliación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía en momentos de dificultad y cómo las relaciones humanas pueden evolucionar. Y hemos constatado una vez más el poder de los medios y de los fans a la hora de magnificar cualquier detalle del mundo del espectáculo. Al final, lo que queda es la imagen de una mujer que, con un hermoso ramo de flores, ha transmitido un mensaje de apoyo y buenos deseos a la madre de Khan Yaman, un gesto que sin duda, habla muy bien de ella. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta noticia y de nuestro análisis. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto de Demet Özdemir. ¿Creen que es simplemente un acto de cortesía, o ven algo más detrás de él? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así llegaremos a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.